This is Sonica. 2 decades of music, 20 years of a journey through sound. Sonica Radio. Sonica FM. 1212, Daddy from Massive Attack says so. Hey, this is Josh Wink. Hi, this is Orangania, and you're listening to Ibiza Sonica Station. Hi, this is Luciano. What's up? This is Lilo. Hi, this is Richie Hart. Hey, that's Josh Wink. Hi, this is Manny. Bien, pues saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas a otro de los podcasts conmemorativos de nuestro 20 aniversario aquí en Ibiza Sonica Radio, en el 95.2 de la FM, en ibizasonica.com o tu móvil app. Yo soy Carlos Sens, te doy la bienvenida y estaré hablando en esta próxima hora sobre la evolución de la música electrónica en la isla de Ibiza en los últimos 20 años, donde yo me enfocaré en el año 2007. Bienvenidos a todos, comienza este podcast conmemorativo del año 2007 aquí en Ibiza Sonica sobre sus 20 años en emisiones, 20 aniversario de esta radio. Bienvenidos. Venga, si cerramos los ojos y pensamos en Ibiza, no pensamos solo en una isla, sino que pensamos en un sonido, pensamos en vacaciones, pensamos en palmeras, playas con agua espectacular, pensamos en una pista de baile y pensamos en una madrugada que no se acaba. Durante estos últimos 20 años, Ibiza ha sido más que un destino, ha sido un fenómeno musical, un lugar donde los sonidos llegaban, se mezclaban, evolucionaban y volvían a salir al mundo completamente transformados. Hoy vamos a recorrer ese viaje, pero con una parada muy concreta, el año 2007, que es el año que hoy nos ocupa, momento clave donde el sonido electrónico y la isla estaban empezando a cambiar. Así que desde ya regresamos la mente a los últimos meses del año 2006, principios de 2007, donde temas míticos que sonaban y que salieron a finales de 2006 y principios de 2007 fueron, por ejemplo, este primer tema con el que comienzo llamado You Weeks, dentro del álbum de Nightmares on Wax, banda fundada en 1988 por George Evelyn, a.k.a. DJ East, and Kevin Boy Wonder Harper. El tema You Weeks aparece en el álbum In Space y Outer Sounds. Lo escuchamos y te pinchamos imágenes de la mítica banda. You would be with me now. Like the morning we fell in love. I imagine you with another man, repeating the same games all over and over again. Thought we could take the steps and make it through. No matter how hard. Venga, seguimos adelante mientras te cuento que recuerdo que a Nightmares on Wax lo conocimos en ese año 2007 donde Igor, Marijuán y yo teníamos que hacer una retransmisión en directo desde unos estudios escondidos en la isla de Ibiza.
concretamente unos estudios secretos llamados Sonic Vista Studios, propiedad de un tipo llamado Henry Sarmiento, un masterizador profesional que acababa de llegar a la isla desde Los Ángeles y quien nos invitó amablemente, sin contarnos ese mismo día que estaría allí George Evelyn, aka DJ Is, aka Nightmares on Wax. Estaba allí para ultimar un trabajo, así que allí le conocimos y nos contó que acababa de llegar a la isla en Ibiza en una autocaravana haciendo un viaje desde Leeds, desde UK, hasta la isla, donde estuvo escribiendo y produciendo con músicos que vivían en diferentes zonas de Europa uno de los álbumes llamado Thug Show, siguiente álbum al que te acabamos de pinchar en ese In Space Yauta Sound. En 2007 la música electrónica estaba entrando en una nueva fase, no era una explosión repentina, era más un movimiento lento, casi underground, pero imparable. A continuación, y ya tras mi voz, sonando un tema muy particular que también inauguraba el lanzamiento, un reciente subsello del gran Get Physical Records, llamando King Dis Records, enfocado en sonidos más lentos, más minimal y con mucho más rollo. El tema se llama With Me Now, es de Raz O'Hara, publicado en el sello que ha sido bastante influyente en esa evolución paulatina y tranquila, orgánica, que ha tenido la electrónica de año en año. Sello King Dis Records con este tema With Me Now que suena tras mi voz. We could take the steps and make it through, no matter how hard it gets. People all pale and wet. It's stunning. It's stunning. Thought we could take the steps and make it through, no matter how hard it gets. People all pale and wet. It's stunning. It's stunning. Venga, seguimos en este podcast 20 aniversario de Ibiza Sónica Radio, echando la vista atrás en el año 2007. También era imparable la escena y la forma del sonido downtempo, midtempo, al cual se pinchaba mucho en la radio, y sonido el cual vimos evolucionar de una manera muy presente y muy diaria. Y nosotros, cuando digo nosotros, hablo de un serio conjunto de colaboradores, artistas, productores con base en la isla de Ibiza y que tenían su propio programa en la radio, cada uno con sus programas, y pinchaban música que nos llegaba y comprábamos de un montón de lugares del mundo, en todos los formatos, estilos y colores y sabores, donde el género downtempo tengo que decir que era un auténtico ganador. Compañeros como Igor Marijuán, Andy Wilson, Carmen Tsunami, PMFM, Valentín Guedo, John Satrincha, José Padilla, Joel Ebricio, Malte, Logan, Eva Pacífico, George Solar, Nightmares on Wax, Charles Webster, Lenny Bizarre, Ralph Lawson, Jace Peterson, Álvaro Berilla, Daniel Peñacova, un servidor Carlos Sens con mis shows Audiosónica, Un Mundo Sin Etiquetas, Simplemente Música Electrónica o Beats and Groups.
programa que estuve haciendo durante mucho tiempo, enfocado en estos sonidos más urbanos, en estos sonidos más downtempo. Música que funcionaba a la perfección en cualquier parte de la isla, radios, bares, beach clubs, pubs, terrazas, y me refiero a sonidos lounge, funk and soul, dub reggae, disco, nu disco, trip hop, broken beat, chill out, balearic, nu jazz, future jazz o house. Música que se podía pinchar tanto en lugares lounge como en clubs, Recibíamos música de sellos como Mall Listening Pearls, Sonar Collective, sello de Yasanova, donde publicaban artistas hoy en día mega conocidos y que en aquel entonces estaban empezando, despuntando, como pueden ser el dúo Am, Dixon, Fan Freddy's Drop, Yasanova, etc. Sello Sonar Collective que luego se convirtió en Inner Visions. Por nombrarte uno, otro de ellos era Compos Records, sello de Michael Rainbow, donde publicaban artistas como Solomon, Marvel Rothel, Truby Trio, Rainer Truby, Alex Bartz, Sarok Dini. ESL Music, el sello de la banda que nos ocupa en este momento y que ha sonado muchísimo y sonaba mucho en aquella época, como es Thievery Corporation, banda que llegaba desde Washington DC, formada por Eric Hilton y Rob Garza. Te pinchamos una de sus canciones que me encantaba y salía en un montón de compilaciones en la isla en aquel entonces, llamada Amery Maca. Más sellos, Estudio K7 Records con sus DJ Kicks, Ninja Tune, Warp Records, donde publicaban los artistas más avant-garde, experimentales o rarunos, como Emerson Wax, Afex Twin, LFO, Autecre, Boards of Canada, Global Communication o David Holmes, entre otros. Como te digo, te pinchamos este tema que también sonaba y pinchábamos mucho en Ibiza Sónica en aquel entonces. Ellos eran Thievery Corporation, los dueños de ESL Music, 18 Street Lounge Music, uno de los mejores sellos lounge, dub, future jazz con base en Washington DC y quienes sonaban, como te decía antes, por todas partes. Tema llamado American Maca. Seguimos escuchándolo. Seguimos en directo. Esto es podcast especial conmemorativo 20 aniversario de Ibiza Sónica Radio en este año 2026. Un servidor, Carlos Sens, enfocado en el año 2007. Seguimos adelante, seguimos en este especial podcast 2007 conmemorativo de los 20 años de Ibiza Sónica Radio, dando un repaso en general con todos mis compañeros que han elegido cada uno diferentes años y haciendo estos podcasts especiales que podrás encontrar en nuestra app para telefonía móvil y que podrás ver cuando tú quieras bajo suscripción premium. Seguimos adelante, soy Carlos Sens, hoy enfocado en el año 2007, segundo año de la radio, donde veníamos de años donde el house y el techno estaban como muy definidos, donde cada estilo tenía sus sitios, tenía su público y su club o su horario.
Pero algo empezaba como a romperse, todo para bien siempre. Comenzaban a escucharse más estilos, más variantes y con ello más fusiones. El sonido West Coast de San Francisco, básicamente house, empezaba a entrar en la isla de manera sigilosa, se mezclaba perfectamente con el underground inglés o de Detroit. Y de repente todo se fusionaba con mucha fuerza, donde empezamos a escuchar artistas que lo pinchaban en DC10 Ibiza, que era uno de esos lugares que era como una gran radio para los que nos gustaba pues empaparnos de todas estas nuevas producciones, sonidos, fusiones que no sonaban en muchos lugares únicamente pues en DC10 Ibiza, en Underground Club, en fiestas como Cocoon, fiesta que realizaba en Amnesia Ibiza cada lunes noche, con carteles excepcionales de artistas techno y artistas de diferentes disciplinas, pero apostando siempre por un sonido serio. Underground en historias de alta gama, donde, por ejemplo, Papá Sven siempre demostraba ser un maestro de ceremonias, donde recuerdo que en el año 2007 dio rienda suelta a su lado ocultista con una temática en Cocoon llamada Freak Show, que en efecto decoraban toda Amnesia y había diferentes animaciones, gogos y demás. Se llenaba de todo tipo de criaturas extrañas, disfraces en cabina y con el propio Sven Bad asumiendo ese papel de mago jefe. También estaba la fiesta Monza Ibiza, que se celebraba en Priviles los jueves con sonido minimal que llegaba desde Alemania, o Wheel of Sundays, domingos en Space, con una amalgama de artistas y géneros musicales que era muy de admirar. En Ibiza el sonido ya no era solo energía directa, empezaba a haber más groove, más espacio, más viaje. Era el caso del artista que suena tras mi voz, llamado Trente Moller, artista danés con base en Copenhague, artista quien marcaba un momento decisivo en la música electrónica, presentándonos este álbum que salió en el 2007 llamado Chronicles, The Chronicles, a través del sello Audiomatic Recordings, donde se presentaba pues una buena parte de la colección sonora de este productor danés. Una fusión impecable de minimal techno, deep house, electro y downtempo cinematográfico, que más que una simple colección, este álbum del cual te extraemos este tema llamado The Forest, que a mí me encantaba y pinchábamos muchísimos compañeros en la radio, refleja un periodo de experimentación audaz, producción refinada, reuniendo temas originales y remezclas destacadas, todas ellas hechas en el 2007. Como te digo, uno de los temas que pinchábamos habitualmente era este disco, que para mí es uno de mis preferidos de Trente Moller, llamado The Forest. Disfrútalo.
Venga, seguimos en este programa, podcast especial, 20 aniversario en Ibiza Sónica. Sigo saludando si estáis ahí al otro lado. Hoy hablando sobre la evolución de la música electrónica en la isla en estos últimos 20 añazos, se dice pronto, desde el 2006 hasta el 2027. Cada uno de los compañeros o los compañeros, como te decía antes, hemos cogido uno de los años y hemos estado recopilando mucha información de lo que sucedía en aquellos años. Y te lo contamos en estos podcasts especiales que puedes encontrar en nuestra app para telefonía móvil, tanto iOS como Android, app llamada Ibiza Sónica Radio. Venga, seguimos en este programa. En el 2007 empezaron a darse cuenta de que los sets tenían que ser más largos. Menos picos, más historia, menos prisa. A nivel global, desde Reino Unido llegaban nuevas influencias, sonidos más oscuros, más rítmicos, menos evidentes. En conclusión, música underground. Todo eso no sonaba literalmente igual en Ibiza que en el país del que provenía, pero sí cambiaba la forma de pincharlo y la forma de escucharlo y la forma de bailarlo. En 2007 muchos DJs empezaron a construir sesiones más profundas, donde el tempo bajaba ligeramente, el bajo ganaba protagonismo y las percusiones eran más orgánicas. Ibiza seguía siendo fiestas open air o after hours en discotecas como Space, pero Ibiza también empezaba a ser escucha, algo muy importante, donde se prestaba mucha atención a qué música sonaba. Sellos como Cocoon, Poker Flat, Get Physical, Audiomatic, Systematic, Owen Recordings, 2020 Vision, Free Runs Records, sello que escuchas tras mi voz en este momento, Simple Records, Live and Detail, Trance al Platen, Trapez, Freak and Chic, eran sellos que representaban el sonido de club puro y duro. Influían muchísimo en la mentalidad de todos, sobre todo de los DJs que lo pinchaban y sobre todo de la gente que lo escuchaba y lo bailaba. En esa época donde la electrónica podía ser emocional, podía ser elegante y muy narrativa, tanto en géneros como house, deep house, tech house, minimal o techno, sonaban temas como este. A continuación te pinchamos un tema house que sonaba en aquel entonces, en el año 2007, firmado por el gran Jimster, Jamie Odell, artista que también tuvo su programa en la radio llamado Free Runs Radio durante unos años, y con su sello Free Run Records, que también en el mundo del house daba una gran evolución a nuevas sonoridades y nuevas melodías, nuevos bajos, y se notaba poco a poco que la música iba evolucionando. Tema que también sonó muchísimo aquí en esta radio, tema que se llama Seventh Wave. Lo escuchamos, Jimster, Free Runs Records.
Sailing my dreamboat to you, swinging a sweet lullaby, lullaby. Seguimos con más música, venga, ahora seguimos con el sello Compost Records, donde un artista llamado Binfield, con la voz de una señorita de nombre Volka, presentaban este temazo llamado Tides, con remezclas de otro gran artista llamado Ripperton. Venga, mientras tanto te cuento lo que pasaba a nivel fiestas y clubs en la isla de Ibiza. En el año 2007 los clubs principales básicamente eran Amnesia, El Divino, Pachá, Privilege, Space, DC10 y Eden. Seguramente me dejo alguno de ellos, ¿eh? All of it so every day on that road. Communication is the key. Honesty is easy with it. Venga, como decía, en esas principales discotecas de toda la isla, cada una con sus fiestas semanales populares como Wheel of Sundays en Space Ibiza, Death Mix en Pachá Ibiza, Jasmine Sundays en Eden, Head Candy Ibiza en El Divino, People from Ibiza en Amnesia, Gorgeous en Space Ibiza, Jazz Scandal en El Divino, Matiné en Space Ibiza, Manumission en Privilege, Cream celebrado en Amnesia, Azul y la Comunidad en Space Ibiza, Circo Loco siempre en DC10 todos los lunes, Cocoon todos los lunes en Amnesia, Home of la Troya en Space Ibiza, Monza en Privilege o Cal Cox King of Clubs en Space Ibiza. With open arms, swing a sweet lullaby. The sunlight garden, glory blossom, tide of the sea, enfolding your sweet song. Fly with open arms, sailing my dreamboat, creation soul, blessings heavenly. Now when we're walking our way, every step we take brings us to a place where we belong.
We're spinning in a pyramid of light. As day turns to night, we're spinning in a pyramid of light. As day turns to night, we're spinning in a pyramid of light. As day turns to night, we're spinning in a pyramid of light. As day turns to night. Maravilloso, ¿no crees? A través del sello Compost sonando este Dice de Binfield featuring Bachka con remezclas de Ripperton. Seguimos con el tema. Como no, también estaban las grandes fiestas de aperturas y cierres, que básicamente eran las que marcaban el principio y final de temporada en la isla, con múltiples salas abiertas que solían atraer a miles y miles de visitantes de todo el mundo. A continuación te voy a dejar, te voy a presentar en las imágenes, donde te voy presentando las imágenes o covers de todos los discos que estoy pinchando y alguna que otra de los artistas que ocupan en este año 2007 mi programa especial. Te voy a dejar puesto el flyer de Space de aquel año 2007, apertura que, por cierto, fue el primer opening donde tuve el placer de pinchar en la Premier Etage, en la azotea de Space, por primera vez en mi vida, algo que no te puedo explicar con palabras porque no se puede definir lo que fue para mí y que guardo con muchísimo cariño, muy especial en ese día, junto con mis compañeros de la radio, a los cuales agradezco también pues darme la oportunidad. Y eso fue un día tal 3 de junio 2007. Space Ibiza Opening, donde allí estuvo Ibiza Sónica Radio, donde hablábamos de lo que la electrónica era emocional, elegante y súper narrativa. Y eso se notaba en el warm-up, en el after y en esos momentos donde la vista ya no gritaba, simplemente se movía. Y es que 2007 fue eso, un año donde no todo el mundo se dio cuenta, pero el sonido de la electrónica, empezó a mirar hacia adelante. Había una fiesta y un circuito muy bien definido donde la gente salía de un club para continuar la party o el after en otro. Y salías de un sitio, había como una especie de circuito donde los lunes pues sabías a qué 3 garitos o qué 3 clubs podías ir y la verdad que era muy, muy divertido. Venga, vamos a pincharte a continuación
en formato vinilo varios de los muchos temas que sonaban representando a cada una de las fiestas que sucedían en la isla de Ibiza, en los diferentes clubs que por aquel entonces rompían la pana aquí en la isla de Ibiza. Comenzamos con Cocoon, los lunes en Amnesia Ibiza, programa que tenía también su espacio, o sello que también tenía su programa y su espacio aquí en Ibiza Sónica, y por donde pasaban grandes artistas buqueados para los lunes en Ibiza. Artistas como Pascal Feos, que tuve el placer de conocer en los estudios, que fue una de las mayores gratitudes a nivel personal, a nivel entrevista que tuve en toda mi carrera, porque era un artista que me había flipado desde que era pequeño. Yo venía del techno y Pascal Feos era como un auténtico pater. Lamentablemente falleció hace unos años y bueno, fue como una de las visitas a la radio que más me motivó en aquel entonces. También Roman Flugel, Christian Tillien, Richie Houghton, James Holden, Gabriel Ananda, Zisuar, Guy Gerber, etc. Venga, te pinchamos uno de los temas que desde entonces no ha salido de mi maleta, te lo puedo jurar, y siempre llevo conmigo cada vez que pincho con vinilos. Hablamos de este Hunter Hunted de Mr. Martin Buttrich. Esto salía en el género electrónico, en clave techno, tech house, en el año 2007. Salía a través del sello Cocoon, te lo pinchamos a esta hora en este podcast especial 2007, 20 aniversario de Ibiza Sónica Radio. Te dejo con él. Venga, te pongo en imágenes ese flyer que te comentaba de Space Opening Fiesta 3 de junio 2007, donde la temporada se marcaba un poco más tarde de lo que se marca ahora. Eso también hemos evolucionado y nos hemos anticipado a comenzar temporada pues a eso de la Semana Santa, algo así. Ahí te dejo el flyer y también una foto, que es la única que he podido encontrar de aquel día, justamente cuando estábamos preparándonos. Además, que también tengo que decir que fue el primer streaming en vídeo que se hizo aquí en la isla, gracias a nuestro compañero Vicent Nicasi, que trabajaba con nosotros en aquel entonces como técnico, y nos propuso, oye, ¿por qué no lo grabamos esto en vídeo y lo emitimos? Pero ¿cómo se puede? Sí, ¿no? Así que allí nos aventuramos y fue nuestro primer live streaming en formato vídeo streaming desde la Premier Etage de Space Ibiza en ese Opening Fiesta. Sigo mostrándote fotos que certifican todo esto que te estoy contando.
Maravilloso siempre, como te decía, tema que no puede salir de mi maleta y que en ese 2007 sonó muchísimo. Tema de Martin Butrich llamado Hunter, publicado en el sello Cocoon, uno de los sellos más influyentes en la música electrónica de todos los tiempos, ya bien sea a nivel techno, a nivel experimental o a nivel de house. Para muchos de vosotros seguramente que es conocido, seguidamente seguimos pinchando más temas que sonaron en aquel 2007, año que nos ocupa en este podcast especial, conmemoración 20 aniversario de Ibiza Sónica Radio. Seguidamente te pinchamos un tema que también salía publicado en Cocoon Recordings en aquel entonces, 2007, donde un artista llamado Guy Gerber, que llegaba desde Israel, nos dejaba publicaciones tan bellas como esta que te pinchamos, tema llamado Late Bloomers. Os dejo con él, uno de los temas de aquel entonces que fascinaba, sigue fascinando y que sonaba tan inteligentemente bien como a esta hora, totalmente atemporal. Late Bloomers de Mr. Guy Gerber. Esto salía publicado un 28 de mayo del año 2007 en formato Tech House, Progressive House. Lo escuchamos.
Bien, familia, seguimos adelante. Qué recuerdos, ¿eh? La verdad que uno casi que se emociona recordando con la música momentos inolvidables de aquellos años. 2007, mezclas, fusiones y nuevas formas. A partir del 2007, poco a poco el cambio ya era más que evidente dentro de la electrónica. La electrónica empezaba a mezclarse sin complejos, el house con el techno, el deep house con el minimal, el tech house con el groove tribal, melodías suaves con ritmos sólidos. Es el caso perfecto para haberte pinchado este corte que realmente me encantaba en aquel año 2007 llamado Late Bloomers del artista Guy Gerber. Seguimos con más música. Aplicamos también lo que te decía antes, ejemplo perfecto para pincharte este corte del año 2007 que no se escuchaba en todos los clubs o en todas las fiestas, pero que era muy particular y que cuando sonaba la gente se lo gozaba. Es el tema llamado Sau del artista Ain't Music. Te lo pinchamos a esta hora en este especial 20 aniversario con Carlos Sens. Podcast enfocado en el año 2007. Espero que estés disfrutando como yo de recordar todos estos temas y comentarte pues alguna que otra palabra sobre este año 2007 al respecto.
Bien, seguimos a unos 6 minutos de terminar el programa, donde en Ibiza esto se vivía con naturalidad. La isla siempre ha sido un lugar de cruce y en esos años ese cruce se volvió sonoro. Los DJs ya no querían encajar en una etiqueta, querían contar un viaje completo con diferentes estilos, diferentes formatos o diferentes géneros musicales. Empezó a notarse mucho la influencia de Alemania, de Berlín, sellos como Poker Flat Records, Cocoon, que marcaban esa estética clara, sonido limpio, elegante, funcional, pensado para la pista, pero con mucha alma. Al mismo tiempo, desde Chicago y Detroit llegaba un eco renovado del house clásico, reinterpretado para clubs modernos, con cabezas pensantes como Cal Craig, Moody Man, Theo Paris, etc, etc. También le dábamos mucha importancia a la música inglesa o americana, donde aparecían bandas como la de Mr. James Murphy, Mr. LCD Sound System, con este albumazo que a mí me volvió loco cuando llegó a la radio, y lo estuvimos pinchando en la emisora pues años 1000, ¿eh? Esto se llamaba Time to Get Away, salido a través del sello DFA Records. En esta banda maravillosa llamada LCD Sound System, en un álbum llamado Sound of Silver. Esto también sonaba en el año 2007. Penúltimo tema de este programa especial 20 aniversario, presentado y dirigido por quien te habla, Carlos Sens, enfocado en el año 2007 aquí en Ibiza Sónica. Recuerdo que puedes encontrar todos los podcasts, tanto este como de los compañeros, a través de nuestra app para telefonía móvil en formato o bajo suscripción premium. I would like it automatic. Oh, what did you think would happen next? Oh, what could it ever be? So it's time to get away. It's time to get away from you. I'm dying to get away. I'm dying to get away. Next time, let's talk about it. Or maybe start again. Shocked to think I used to pity you. To think I used to pity you. It's true. To think I used to pity you. To think I used to talk to you. It's true. Next time we can talk about it. Or even start again. I couldn't tell you what you wanted. You know what I'm saying? I knew you were low, man. But the truth is, I was shocked. Dejamos atrás la música de LCD Sound System en ese Time to Get Away, salido a través del sello DFA Records, también en el año 2007, donde Ibiza absorbía todas esas influencias, toda esa música que llegaba nueva desde diferentes partes del mundo, donde, como te decía al principio, la música llegaba a la isla,
pero todos esos sonidos llegaban, se mezclaban, se evolucionaban, pero volvían a salir al mundo completamente transformados una vez pasados por aquí por la isla, ¿eh? Venga, llegamos al final de este programa donde nos quedan nada escasos minutos, donde, como te decía, la isla se empapaba de todo esto. No copiaba, transformaba, las pistas se volvían más conscientes, la gente ya no solo iba pues a los subidones de los temas, sino que iba a permanecer en la pista de baile. Llegamos a un punto donde la electrónica ya no era alternativa, era una cultura completamente global. A partir de los años posteriores, desde el 2007, Ibiza en ese momento ya no siguió tendencias, las creó. Los sonidos se volvieron más definidos, pero también más emocionales, el house más profundo, el tech house y el techno más melódico, donde todos esos géneros convivían. Los sets son experiencias completas, hay inicio, desarrollo y final, y aquí entramos en un año clave, donde el 2007 pues, se empapaba de todas esas influencias y las iba mandando al exterior o fuera de la isla completamente renovadas. Bien, yo te espero para el próximo año que me ocupa, que será el 2015, mi próximo podcast, donde 20 años después el sonido puedo decir que sigue cambiando, sigue evolucionando, pero la esencia yo creo que permanece. Ibiza no es un lugar, es un pulso, y mientras haya una pista, una noche y un ritmo que nos mueva, pues yo creo que seguiremos bailando y la música seguirá evolucionando. Te pincho por último este Cartago, salido a través de la casa Cocoon. Cartago, otro de los grandes temas pinchado o producido por Loco Dice junto con Martin Butrich, y que también en aquel 2007 sonaba así de bien y sonaban un montón de fiestas de toda la isla. Por mi parte nada más, ha sido un verdadero placer acompañarte, te mando un saludo si estás al otro lado, seguiremos bailando, seguiremos evolucionando con la música. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar durante todos estos 20 años acompañándonos. Os espero en la próxima entrega, que será hablándote de ese año 2015, el año de la madurez, así que te deseo todo lo mejor. Un beso fuerte, se despide Carlos Sens. Un beso, hasta pronto.